Hoy vamos a ver lo que son relaciones entre clases. Entre objetos. Vamos a ver una breve definición que dice que es un paradigma de programación que organiza el código en torno a objetos. Los objetos cuentan con características que son atributos y comportamientos que son los métodos, definidos por medio de clases. Se centra en el diseño y la interacción entre objetos. Algunas ventajas del PO son reutilizar el código, la modularidad, la flexibilidad y escalabilidad, el facilitamiento del mantenimiento, sus usos, el desarrollo de aplicaciones, diseño de sistemas, simulaciones, sistemas embebidos. Tenemos el diagrama de clases. Son una herramienta visual para representar las clases en sistema y relación entre ellas. Estas representaciones se representan mediante rectángulos divididos entre secciones. La sección superior contiene el nombre de la clase. La sección intermedia incluye los atributos de la clase. La sección inferior contiene los métodos de la clase. Aquí podemos ver un ejemplo que dice nombre de clase. Es cliente. Sus propiedades son sus nombres. Y su método es realizar un pago, una cantidad. Acá tenemos en lo que es JavaScript, en Java. Tenemos una clase que se llama cliente. Tenemos public string nombre, que sería sus propiedades o atributos. Y tenemos aquí un constructor para definir el nombre. Aquí tenemos el método que es public void realizar pago. Aquí dice va a ser pago, el pago ha sido realizado con éxito. Este es un breve ejemplo de un diagrama de clases. Tenemos la generalización, es una relación de generalización. Conecta una clase general, clase padre o superclase con una más especializada, clase hija o subclase. De forma que se puede decir que la clase hija es una clase padre. La especialización se basa en la relación de herencia, donde la subclase hereda los atributos y métodos de la clase. Y también puede agregar nuevos atributos y métodos o modificar los existentes según sus necesidades específicas. Tenemos el polimorfismo. Es un concepto que me permite que una clase se comporte como otra clase en jerarquía de la herencia. Permite que un objeto pueda representar diferentes comportamientos según el contexto en el que se utilice. Tenemos ventajas del polimorfismo. Su beneficio radica en la flexibilidad y extensibilidad que proporciona. Permite escribir código más genérico y reutilizable, facilita la implementación de patrones de diseño. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la clase animal, que tiene un método que dice hacer sonido que hace. Y dice, por ejemplo, en la clase animal dice girl, y tenemos una subclase llamada gato, que es una extensión es una subclase de la clase animal, que tenemos que es el mismo método como vemos en ambos casos, el mismo método, lo que cambia es cómo se utiliza este. Por ejemplo, arriba era girl y abajo es miau. Tenemos aquí también una clase perro, que es una subclase de la clase animal, que tiene un método, el método que hereda de la clase principal. En este caso él dice que el sonido que hace el animal es wow. Tenemos modificadores de acceso, que básicamente son como los atributos pueden ser accedidos desde otros archivos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos modificadores public, protect, default y provide, que va a decir, el public puede acceder desde la clase, desde un paquete, desde una subclase y desde otros. En cambio, el protect solo va a ser de clase, de un paquete de subclase, pero no puede ser de otros. El default solo va a dejar de la clase, de un paquete o de una carpeta, pero no de la subclase y de otros. Y el private solo me va a dejar de la clase en específica la que estoy utilizando. En este caso vamos a utilizar métodos getter y setter para acceder a esos atributos. Tenemos relaciones entre clases, que es asociación, que se representa con una línea y una flecha. La asociación es una relación entre dos clases, pero sin una dependencia fuerte entre ellas. Clase A y clase B. La flecha apuntará hacia la dependencia. Con esto vemos que la clase A está asociada a la clase B. Tenemos un ejemplo, tenemos la clase brujo, que tiene un nombre, un atributo que es nombre y un método que es mostrar. Y tiene una que se llama mascota, tipo animal, string. Eso quiere decir que mascota depende del brujo.
Tenemos de agregación, que se representa con una línea y un rombo blanco. La agregación es una relación de todo parte entre dos clases, es una clase es parte de otra, la que comúnmente debería conocerse en clases de datos como relación uno a muchos. Entonces decimos que la clase A contiene a varios elementos de la clase B. Estos son comúnmente representados con listas. Tenemos ejemplo, tenemos animal y tenemos su propiedad y tiene varios zoológico. Relación de uno a varios. Tenemos composición, que se representa con una línea y un rombo negro. La composición es una relación de toda parte similar a la agregación, pero una diferente clave. Su relación es totalmente comprendida de tal modo que conceptualmente una de esas clases no podría vivir sin la existencia de otra. Y tenemos, por ejemplo, abeja, que posee dos, pero que sin el panal no habría abejas. Una herencia en pleno simple, la herencia implica la creación de una nueva lista de clase llamada clase o derivada subclase a partir de la clase existente. La clase deriva de la herencia de propiedades y comportamientos de la clase base y puede agregar sus propias características o modificar las existencias. La herencia básicamente es que va a heredar los atributos de una clase padre. Por ejemplo, tenemos clase animal, tenemos nombre y unidad con sus respectivos tipos de dato que es, y tenemos una subclase llamada perro que es hija de la clase animal, y tenemos string raza. Este va a heredar todos sus atributos de él. Le tenemos interfaz, es una estructura que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Una interfaz proporciona un contrato de especificación para las clases que la implementan, asegurada que cumpla con ciertos requisitos y proporciona ciertos comportamientos. Algunas características importantes de la interfaz son definición de métodos, implementación múltiple, contrato de regulación y reutilización de código. En lenguajes como Java, la definición de una interfaz se realiza mediante la palabra clave o reservada interfaz. A continuación se muestra un ejemplo de declaración de interfaz en Java. Interfaz dibujar, y dice voy a dibujar y dibujar un área. En este ejemplo se define una interfaz llamada drawing que declara dos métodos drawing y getArea. Cualquier clase que implemente esta interfaz debe proporcionar una implementación para estos dos métodos. Herencia por interfaz. La herencia por interfaz, también conocida como interfaz, es un mecanismo que permite a la clase heredar los métodos y a la firma de métodos de una interfaz en lugar de heredar propiedades y comportamientos de una subclase base. Una clase puede implementar una o varias interfaces para adquirir ciertos comportamientos de obligaciones. La sintaxis puede implementar una interfaz en Java implicando la palabra clave implements. Por ejemplo, aquí tenemos un pedazo de código. Public class implements my interface. En este ejemplo, en la clase mi clase implementa la interfaz mi interfaz y por lo tanto debe proporcionar las implementaciones para todos los métodos definidos en mi interfaz. Herencia por abstracción. La capacidad de una clase de heredar características y por comportamientos de una clase base abstracta. En la herencia por abstracción, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, sino que se utiliza para derivar varias clases concretas. La clase abstracta proporciona una estructura común y define los métodos abstractos sin implementación y métodos concretos con implementación de las clases derivadas deben implementar o pueden heredar directamente. Aquí tenemos un ejemplo que dice public class, tenemos atributos en public, string color, y tenemos public, string color, y decimos este color ya para tener nuestro constructor para definir nuestros atributos. Tenemos el public store double calcular area. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Vamos a crear una subclase de figura, provee double dado, public, cuadro, string color, y vamos a hacer otra vez. Ahora sí vamos a utilizar nuestra instancia que hemos hecho en la clase anterior. En la anterior lo que dijimos, y tenemos un public type string. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, básicamente lo que va a hacer es calcular el área del cuadrado. Y con eso terminamos la clase de esto.